¿Alguna vez has presenciado algo tan insignificante y escandaloso que no puedes decidir si reír o gritar? Eso fue exactamente lo que pasó por mi cabeza mientras apretaba el último perno de una cerca de madera de 6 pies de alto. Una que ahora dividía perfectamente la orilla del lago en dos, cortando la hierba, el muelle y el agua como si hubiera sido dibujada por un bisturí legal. Detrás de mí, una docena de vecinos atónitos se quedaron sin palabras, viendo cómo esta audaz estructura se materializaba, justo en el medio de lo que solía ser un paraíso compartido. Al otro lado de la cerca, Margaret, prima de nuestra infame presidenta de la Asociación de Propietarios, Karen, se quedó paralizada, con la mandíbula floja mientras sus lujosos sillones y su rampa para motos de agua a medio terminar estaban ahora abandonados permanentemente, detrás de una pared de madera. Lo que condujo a este enfrentamiento surrealista comenzó hace 5 años, cuando compré la casa de mis sueños en Willowbrook Estates, atraído por la promesa de tener acceso directo al lago. La propiedad venía con derechos de uso compartido, de una playa de arena y un muelle comunitario, ambos fundamentales para los veranos de mi familia. Cada fin de semana, mis hijos y yo pescábamos, nadábamos y jugábamos junto al agua hasta el atardecer. Aquella orilla del lago era más que una simple vista, fue parte de nuestra vida. Luego vino Karen Fitzgerald. Hace 6 meses, ascendió a la presidencia de la Asociación de Propietarios, y rápidamente se transformó en la dictadora de nuestro pequeño paraíso. Ella utilizó su recién adquirida autoridad como un hacha de guerra, imponiendo multas por cosas triviales como la altura del césped, prohibiendo los carillones de viento bajo el pretexto de controlar el ruido y exigiendo un permiso por escrito, para plantar cualquier flor que no hubiera sido aprobada previamente por su comité. Pero la verdadera podredumbre se instaló con su red de favoritismo. De alguna manera, su cuñado se convirtió en el inspector paisajístico oficial del vecindario, pagado, por supuesto. Su amiga de la infancia consiguió el contrato de limpieza de la piscina, y cuando su prima, Margaret, voló para una estadía prolongada, parecía que las reglas de la Asociación de Propietarios ya no se aplicaban. La primera vez que noté que algo no andaba bien fue cuando Margaret empezó a montar un complejo turístico en el patio trasero, frente al lago compartido. No solo una silla y una hielera, no. Ella instaló tumbonas resistentes, antorchas tiki, un potente sistema de altavoces y comenzó a construir una rampa privada para motos de agua. Toda la instalación obstruyó por completo la vista del lago y bloqueó el acceso a cualquier otra persona. Intenté abordarlo de manera civilizada, presentándome y señalando educadamente la naturaleza compartida del espacio. Margaret me miró como si hubiera interrumpido su coronación, y me informó que Karen le había concedido derechos exclusivos sobre esa mitad de la orilla del lago, ya que yo solo la usaba los fines de semana. Ella agitó una hoja de papel en mi cara, una supuesta reasignación de servidumbre de la Asociación de Propietarios. Me aconsejó que presentara una queja si tenía un problema. Curioso y escéptico, inspeccioné el documento. Afirmó que la Asociación de Propietarios había votado por unanimidad otorgarle a Margaret acceso exclusivo durante su estadía, alegando una mejor gestión de los recursos comunitarios. Una afirmación audaz teniendo en cuenta que 2 miembros de la Junta estaban fuera del estado durante esa supuesta votación. Algo salió mal en todo el asunto. Me comuniqué con la Oficina de Planificación Urbana y los registros de propiedad del condado, como era de esperar. Ambos confirmaron que la zona frente al lago estaba escriturada a propiedades específicas, incluida la mía, y ninguna votación de la Asociación de Propietarios podía anular eso sin el consentimiento formal y un procedimiento legal. El traslado de Karen fue, en términos legales, una broma. Presenté esta información en la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios. La respuesta de Karen, puro teatro. Su rostro se puso rojo de ira y su agarre en el podio era tan fuerte que dejaba huellas dactilares. Ella gritó que la Asociación de Propietarios había modificado recientemente sus estatutos para permitir el control total de todas las decisiones relativas a la zona costera. Ella afirmó que cualquiera que desafiara a la Junta sería multado con $500 por día. Incluso presentó otra enmienda a los estatutos, convenientemente no documentada, supuestamente aprobada en una
reunión misteriosa que nadie recordaba. Mientras tanto, el imperio de Margaret frente al lago se expandió. La música sonó desde el amanecer hasta el anochecer. Sus invitados destrozaron la playa. La rampa para motos de agua era como un dedo medio de madera para el vecindario. Cuando mi hija de 8 años intentó caminar hacia el agua para su baño matutino, Margaret la bloqueó físicamente y declaró que el lugar era propiedad privada. Ese momento, ver a mi hija regresar con lágrimas en los ojos, fue la gota que colmó el vaso. Pasé la semana siguiente, enterrado en papeleo, como abogado de contratos. Este era mi terreno. Revisé mi contrato de compra de vivienda, el estudio de la propiedad, los estatutos de la Asociación de Propietarios y décadas de registros de reuniones. Lo que encontré fue férreo. No solo la escritura de la propiedad frente al lago se refería específicamente a mi lote, sino que el estatuto de la Asociación de Propietarios establecía explícitamente que no tenía jurisdicción sobre los derechos de escritura. Cualquier interferencia los expondría a responsabilidad personal. Redacté un aviso, y lo envié certificado tanto a Karen como a Margaret. Tenían 72 horas para limpiar su basura del espacio compartido o enfrentar acciones legales, como era de esperar. No lo tomaron en serio. A la mañana siguiente, Karen llegó a mi puerta en pleno modo teatral. Margaret y Toe se acercaron con un hombre que ella presentó como su abogado. Parecía como si hubiera estudiado derecho, viendo compulsivamente dramas legales. Lo intentaron todo, amenazas, sobornos y teorías jurídicas extrañas. Karen se ofreció a renunciar a mis cuotas de Joa por un año si simplemente lo dejaba pasar. Margaret propuso un horario compartido. Ella tomaría los lunes, miércoles y viernes. El supuesto abogado murmuró algo sobre los derechos de los ocupantes ilegales, lo que le valió una mirada de desaprobación y una cortés invitación a irse. Las 72 horas transcurrieron sin cambios. Margaret, en todo caso, profundizó más, amplió su instalación y comenzó la construcción de un pabellón de sombra permanente. Entonces lancé la segunda fase. Contraté a un topógrafo autorizado que marcó los límites exactos de la zona compartida del lago. Como sospechaba, el área estaba dividida equitativamente en el medio, y la zona de fiesta de Margaret se extendía bien en ambas mitades. Armado con el estudio, visité la ferretería local y pedí suficientes cercas para hacer una declaración seria. Los ojos del empleado se abrieron de par en par cuando le expliqué a dónde iba. La noticia se extendió rápidamente. Cuando llegué a casa, todo el vecindario estaba animado. Cuando la gente me preguntaba si era cierto que estaba construyendo una cerca, afirmó que la Asociación de Propietarios había votado por unanimidad otorgarle a Margaret acceso exclusivo durante su estadía, alegando una mejor gestión de los recursos comunitarios. Una afirmación audaz teniendo en cuenta que 2 miembros de la Junta estaban fuera del estado durante esa supuesta votación. Algo salió mal en todo el asunto. Me comuniqué con la Oficina de Planificación Urbana y los registros de propiedad del condado, como era de esperar. Ambos confirmaron que la zona frente al lago estaba escriturada a propiedades específicas, incluida la mía, y ninguna votación de la Asociación de Propietarios podía anular eso sin el consentimiento formal y un procedimiento legal. El traslado de Karen fue, en términos legales, una broma. Presenté esta información en la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios. La respuesta de Karen, puro teatro. Su rostro se puso rojo de ira y su agarre en el podio era tan fuerte que dejaba huellas dactilares. Ella gritó que la Asociación de Propietarios había modificado recientemente sus estatutos para permitir el control total de todas las decisiones relativas a la zona costera. Ella afirmó que cualquiera que desafiara a la Junta sería multado con $500 por día. Incluso presentó otra enmienda a los estatutos, convenientemente no documentada, supuestamente aprobada en una reunión misteriosa que nadie recordaba. Mientras tanto, el imperio de Margaret frente al lago se expandió. La música sonó desde el amanecer hasta el anochecer. Sus invitados destrozaron la playa. La rampa para motos de agua era como un dedo medio de madera para el vecindario. Cuando mi hija de 8 años intentó caminar hacia el agua para su baño matutino, Margaret la bloqueó físicamente y declaró que el lugar era propiedad privada. Ese momento, ver a mi hija
regresar con lágrimas en los ojos. Fue la gota que colmó el vaso. Pasé la semana siguiente, enterrado en papeleo, como abogado de contratos. Este era mi terreno. Revisé mi contrato de compra de vivienda, el estudio de la propiedad, los estatutos de la Asociación de Propietarios y décadas de registros de reuniones. Lo que encontré fue férreo. No solo la escritura de la propiedad frente al lago se refería específicamente a mi lote, sino que el estatuto de la Asociación de Propietarios establecía explícitamente que no tenía jurisdicción sobre los derechos de escritura. Cualquier interferencia los expondría a responsabilidad personal. Redacté un aviso, y lo envié certificado tanto a Karen como a Margaret. Tenían 72 horas para limpiar su basura del espacio compartido o enfrentar acciones legales, como era de esperar. No lo tomaron en serio. A la mañana siguiente, Karen llegó a mi puerta en pleno modo teatral. Margaret y Toe se acercaron con un hombre que ella presentó como su abogado. Parecía como si hubiera estudiado derecho, viendo compulsivamente dramas legales. Lo intentaron todo: amenazas, sobornos y teorías jurídicas extrañas. Karen se ofreció a renunciar a mis cuotas de JOA por un año si simplemente lo dejaba pasar. Margaret propuso un horario compartido. Ella tomaría los lunes, miércoles y viernes. El supuesto abogado murmuró algo sobre los derechos de los ocupantes ilegales, lo que le valió una mirada de desaprobación y una cortés invitación a irse. Las 72 horas transcurrieron sin cambios. Margaret, en todo caso, profundizó más, amplió su instalación y comenzó la construcción de un pabellón de sombra permanente. Entonces lancé la segunda fase. Contraté a un topógrafo autorizado que marcó los límites exactos de la zona compartida del lago. Como sospechaba, el área estaba dividida equitativamente en el medio, y la zona de fiesta de Margaret se extendía bien en ambas mitades. Armado con el estudio, visité la ferretería local y pedí suficientes cercas para hacer una declaración seria. Los ojos del empleado se abrieron de par en par cuando le expliqué a dónde iba. La noticia se extendió rápidamente. Cuando llegué a casa, todo el vecindario estaba animado. Cuando la gente me preguntaba si era cierto que estaba construyendo una cerca,